Bienvenidos a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, un auténtico culebrón digno de las mejores series turcas. Vamos a desentrañar un misterio, un rumor que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans. Serine Sarıkaya, la talentosísima actriz, ¿tuvo algo que ver con la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Y un collar podría ser la clave de todo. Así es, amigos, prepárense para un viaje lleno de especulaciones, intrigas y, por supuesto, mucho drama turco. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y noticias sobre sus series y actores favoritos. Y ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en esta telenovela de la vida real. El chisme, como les decía, gira en torno a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya, tres de los nombres más importantes del panorama actoral turco. Hande y Kerem, como muchos saben, conquistaron nuestros corazones con su romance en la pantalla y fuera de ella durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química era innegable, su amor parecía de cuento de hadas, y sus fans, nosotros, estábamos absolutamente obsesionados con ellos. Los maratones de la serie, los edits de fans, los comentarios en redes, todo giraba en torno a Hande y Kerem, a su Hanker como les decían cariñosamente. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final, o al menos, eso parece. Después de un tiempo de relación, los rumores de crisis comenzaron a inundar las redes sociales. Que si ya no se les veía juntos, que si sus publicaciones en Instagram eran menos frecuentes y menos cariñosas, que si había problemas de agenda. En fin, la típica letanía de señales que anuncian una tormenta en el paraíso. Los fans más acérrimos se negaban a creerlo, buscando desesperadamente señales que indicaran lo contrario. Analizaban cada like, cada comentario, cada story en busca de una prueba que reafirmara su amor. Pero lamentablemente la tormenta llegó y el romance llegó a su fin. O eso nos hicieron creer. La confirmación oficial, aunque sobria y formal, dolió como una puñalada al corazón de sus seguidores. El mundo Hanker se desmoronó. Y aquí es donde entra en juego Serine Sarıkaya. Serine es una actriz súper talentosa, conocida por series como Medcezir, Fi, y más recientemente Samaran. Es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, no solo por su talento sino también por su carisma y profesionalismo. Su presencia en la industria es imponente, marcando tendencia con cada uno de sus proyectos. Pero, ¿qué tiene que ver ella con el fin del romance de Hande y Kerem? ¿Era ella la manzana de la discordia? ¿La tercera en discordia? Según los rumores, y aquí es donde entra el famoso collar, Serine habría tenido un acercamiento, digamos, más que amistoso con Kerem después de su ruptura con Hande. El collar en cuestión es una joya bastante particular, supuestamente vista tanto en Kerem como en Serine y en diferentes momentos. Un diseño peculiar con una piedra o un dije distintivo que lo hacía fácilmente reconocible. Algunos fans convertidos en detectives digitales han interpretado esto como una señal de que ambos estarían compartiendo algo más que una simple amistad. La teoría es que Kerem le habría regalado el collar a Serine. Un regalo que simbolizaría un nuevo comienzo, un nuevo amor. Las redes sociales explotaron con esta teoría, con comparaciones de fotos, capturas de pantalla y montajes que buscaban demostrar la veracidad de la información. Ahora, antes de que salgamos corriendo a escribir el guión de una nueva serie turca basada en este drama, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de nada. Ni Hande ni Kerem ni Serine han hecho declaraciones al respecto. Han optado por el silencio, alimentando aún más la especulación. Pero hay el poder de los rumores. Y en Turquía, donde las telenovelas son casi una religión, los rumores pueden llegar a convertirse en verdaderas leyendas. Los fans sedientos de información se aferran a cualquier indicio, por mínimo que sea, para construir sus propias narrativas. ¿Pero por qué Serine estaría interesada en Kerem? Bueno, ambos son actores exitosos, atractivos y muy populares. Podría haber surgido una conexión, una chispa, una atracción. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, las relaciones a veces son tan fugaces como las grabaciones de una escena. Además, ambos comparten la misma profesión, lo que podría facilitar la comprensión y el apoyo mutuo. ¿Podría ser este el inicio de una nueva pareja estrella en Turquía?
Y hablando de series, vamos a recordar un poco las producciones que han hecho famosos a estos tres actores. Empecemos, obviamente, con Senkalkam. Esta comedia romántica catapultó a la fama internacional a Ander Zel y Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en Italia debido a una importante empresa constructora. Para vengarse, Eda acepta un acuerdo con Serkan Bolat, el dueño de la empresa, un hombre frío y workaholic, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le devuelva su beca. Como se imaginarán, la convivencia forzada da lugar a situaciones divertidísimas y, por supuesto, al nacimiento de un amor inesperado. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su trama ligera, sus personajes entrañables y, sobre todo, la química explosiva entre Hande y Kerem. La serie, de género comedia romántica, es la responsable de que relacionemos a Hande y Kerem y sigamos buscando cualquier información que los vincule. Senkalkam no solo fue una serie, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, conquistando corazones en América Latina, Europa y Asia. El impacto de la serie fue tal que incluso se realizaron versiones en otros países. Por otro lado, tenemos a Serini y Sarkaya, que brilló con luz propia en Medcezir. Esta serie, como les decía, es una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC y cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es adoptado por un adinerado abogado y se traslada a vivir a una lujosa urbanización. Allí conoce a Mira Beylice, una joven rica y problemática con la que iniciará una relación llena de altibajos. Serini interpretó a Mira, y su actuación fue aclamada por la crítica y el público. La serie es un drama romántico con toques de intriga y crítica social, y consolidó a Serini como una de las actrices más importantes de Turquía. La serie mostraba un mundo lleno de lujos y problemas, reflejando la vida de gente rica en Turquía. Medcezir abordó temas complejos como la desigualdad social, las adicciones y los problemas familiares, convirtiéndose en un reflejo de la sociedad turca contemporánea. La serie fue un éxito de audiencia y crítica, consolidando a Serini como una de las actrices más versátiles y talentosas del país. Después Serini nos sorprendió con Fi, una serie mucho más oscura y compleja que sus trabajos anteriores. Fi es una adaptación de una trilogía de novelas del mismo nombre y cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la ambición, y Serini, una vez más, demostró su versatilidad como actriz interpretando a Duru de una manera magistral. Fi es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer minuto y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. La actuación de Serini dejó claro que ella puede actuar en cualquier género. Fi fue una serie innovadora y audaz, que rompió con los esquemas tradicionales de la televisión turca. Su estilo visual impactante y su narrativa no lineal la convirtieron en una experiencia única para el espectador. Ahora, hablando de Kerem Bürsin antes de Senkalkam, recordemos que él también tuvo una trayectoria importante. Kerem ganó reconocimiento por su papel en la serie Güneşi Beklerken, donde interpretó a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que llega a un nuevo instituto y se enamora de Zeynep, una chica tímida y estudiosa. La serie fue un éxito entre el público juvenil y catapultó la carrera de Kerem. La serie es un drama juvenil con toques de romance y comedia, y Kerem demostró su carisma y talento actoral desde el principio. Güneşi Beklerken marcó el inicio de Kerem en la televisión turca. Güneşi Beklerken fue una serie que abordó temas relevantes para la juventud, como el bullying, la búsqueda de identidad y la importancia de la amistad. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando un gran impacto en la cultura juvenil turca. Entonces, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿realmente Serini saboteó el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Es el collar la prueba definitiva de un romance secreto? La verdad es que no lo sabemos. Podría ser una simple coincidencia, una estrategia publicitaria para generar controversia, o incluso una manipulación de los medios. Lo que sí sabemos es que el mundo de las telenovelas turcas, tanto en la pantalla como fuera de ella, está lleno de drama, pasión y sorpresas. Y nosotros, como buenos fans, estamos aquí para disfrutarlo todo. Analizamos cada detalle, cada rumor, cada movimiento de estos tres actores, convertidos en protagonistas de una telenovela de la vida real. Hemos hablado de Senkalkam, y el romance que vivimos con Hande y Kerem, un amor que traspasó la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas.
Luego analizamos el trabajo de Serine y, en específico Medcezir y Fi, series que la posicionaron como una de las mejores actrices turcas, demostrando su talento y versatilidad. Y finalmente recordamos Güneşi Beklerken, la serie que dio a conocer a Kerem, marcando el inicio de su exitosa carrera. Cada uno de ellos tiene una carrera exitosa, una legión de fans que los adoran y una vida personal que, a pesar de su exposición mediática, sigue siendo un misterio. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿hubo un triángulo amoroso? ¿Serine fue la causante de la ruptura entre Hande y Kerem? ¿O es solo un rumor infundado? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo rumores y teorías, pero eso no significa que no sean divertidos de analizar. La vida de las celebridades siempre genera curiosidad y morbo, y es inevitable que nos dejemos llevar por las especulaciones y las teorías conspirativas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Serine tuvo algo que ver con la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que el collar es una prueba contundente o simplemente una coincidencia? ¿Creen que estamos siendo demasiado conspirativos o que hay algo de verdad en estos rumores? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus predicciones sobre este culebrón turco. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y noticias sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela.